Estamos hoy hablando de qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para mejorar los sistemas de movilidad de las ciudades de México. Es por eso que hoy hemos invitado a una organización que ha venido trabajando de manera importante con otras organizaciones de la sociedad civil, pero también con gobiernos, para llevar a cabo e instrumentar mejores prácticas en materia de movilidad, pero también para cambiar las conductas y los patrones de comportamiento de los ciudadanos dentro de su vida cotidiana en las ciudades. Y para ello, hemos invitado a Jimena Veloz, que es la coordinadora de proyectos estratégicos del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Jimena, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por invitarnos, Tulio. Jimena, nos gustaría, antes de que hablemos de la movilidad, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Creo que ser un buen ciudadano es, primero que nada, estar informados sobre lo que está pasando en nuestras ciudades y en el país. Y como segundo paso, intentar ser como, no solo un buen ciudadano en el sentido de colaborar, sino ser un buen ciudadano ayudando a los demás ciudadanos, ¿no? Ser como solidario. Y en el siguiente nivel, creo que ser buen ciudadano es exigirle a nuestro gobierno lo que nosotros creemos que necesitamos para nuestro país. Y en ese orden de ideas, Jimena, para nuestros amigos que nos ven, ¿qué significa un sistema de movilidad? Un sistema de movilidad quiere decir todo lo que usamos para movernos. No es solamente decir, bueno, sistema de movilidad para el automóvil o para el transporte público, sino todas esas pequeñas formas que usamos para movernos. Los peatones son parte del sistema de movilidad, las banquetas, los ciclistas, en las ciclovías, ¿no? Y al final es cómo utilizamos el espacio público para ir de un lado a otro para hacer nuestras actividades cotidianas. Eso es básicamente el sistema de movilidad. Y si quisiéramos hablar en términos muy prácticos, ¿cuál es la importancia económica que tiene para las ciudades, para el país y para los ciudadanos que tengamos sistemas de movilidad eficientes? Yo creo que es extremadamente importante. Nada más tenemos que pensar cuánto tiempo de nuestro día dedicamos a transportarnos. A lo mejor para algunos es muy poco el tiempo, pero en muchas de las ciudades de México la gente pasa 1 hora o 2 horas de todo su día transportándose y hay unos casos que son todavía más, ¿no? Entonces, pensar el costo de esas horas, ¿no? ¿Qué podríamos estar haciendo si no nos estuviéramos moviendo, si no estuviéramos atrapados en el tráfico, ¿no? Si pudiéramos llegar más rápido. Por ejemplo, el IMCO tiene unos datos muy interesantes de todas las horas que perdemos y cuánto nos cuesta en dinero. Entonces son 200,000 millones al año de tiempo perdido en el tráfico, ¿no? 200,000 millones más o menos, estamos hablando de todo el presupuesto que tiene el gobierno de la Ciudad de México para poder administrar los problemas. Exacto. Entonces, al final, como en colectivo, eso es todo lo que estamos perdiendo. Entonces, pues, ¿qué podríamos hacer con todo eso? La gente podría trabajar más, pero también podría estar con su familia y podría llevar a cabo otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los costos más importantes. También, como mencionó el video, ¿no? Cada vez ha bajado más, pero todo lo que estamos dedicando a el subsidio a la gasolina o para los segundos pisos, deprimidos viales, eso también es dinero que se podría invertir en otros sistemas de movilidad. Bueno, más bien en el sistema de movilidad, pero en otros transportes. Y creo que también es muy importante para los gobiernos locales. Muchas veces, cuando nuestras ciudades se expanden y la gente tiene que ir cada vez más lejos, eso le cuesta al gobierno. Tiene que expandir las calles, tiene que expandir los servicios. Y eso, si las ciudades tuvieran un sistema de movilidad más eficiente y fueran ciudades más compactas, ese costo no estaría ahí. Y se podría invertir en otras cosas, ¿no? Para mejorar el bienestar de las familias. Jimena, hoy en México lo que estamos viendo es un crecimiento desordenado de las ciudades. Sí. Y también lo que estamos viendo es que estamos siguiendo un modelo urbano en donde las ciudades se están expandiendo. En lugar de que las ciudades crezcan hacia arriba, están creciendo hacia los lados. En términos de calidad de vida para el ciudadano como tú y como yo, ¿qué significa que tengamos un sistema eficiente y que eso permita mejorar, como lo decía hace un momento, el bienestar que tenemos, no solamente como persona, sino también el entorno a nuestras familias? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. En primera, el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos vamos a transportar? Pero también una cuestión como de comodidad. Por ejemplo, yo camino todos los días a mi oficina,
¿no? Y eso es increíble, no todo el mundo puede Es un hacer. privilegio. Es un gran privilegio, la verdad. Pero a mí lo que me parece muy interesante es que mi viaje al trabajo nunca es solo un viaje al trabajo. Paso a la tienda, ¿no? Hago una gran cantidad de actividades durante mi trayecto que me lo permite el modo de transporte. Y mucha gente también, cuando se va a su trabajo, a la escuela, pues van en el camión, ¿no? Van en su coche y no pueden hacer nada más. Es como tiempo perdido. Entonces, esa comodidad de tener ciudades mucho más densas y mucho más compactas también nos ayuda a acercarnos, ¿no? A todas las actividades que tenemos. No es solo viaje solo para el trabajo, viaje solo a la escuela, ¿no? Eso nos ayuda mucho. También creo que ciudades más compactas nos ayudan como a recuperar un poco la cuestión social, ¿no? Si pasamos todo nuestro tiempo transportándonos, no tenemos tiempo de convivir con nuestras familias, pero tampoco con nuestros vecinos. Y eso es muy importante. O sea, creo que regresar a una escala de la ciudad donde podamos conocer a las personas que están en nuestro entorno es muy importante. Invitamos a nuestros amigos que nos están viendo para que nos respondan en las redes sociales qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para mejorar el transporte, para dejar de utilizar el automóvil. Los invitamos a que nos contesten. Jimena, un poco también lo que dicen los urbanistas, los economistas que se dedican a temas de desarrollo urbano y de movilidad, es que no solamente la movilidad tiene que ver, como bien lo apuntabas tú, en el transporte público, Claro. sino también tiene que ver con el sujeto, es decir, el usuario del sistema de movilidad, que es el ciudadano común y corriente, pero también tiene que ver con un tema muy relevante hoy, no solamente para el país, sino para el mundo, con la protección del medio ambiente. Claro. Platícanos qué actividades desarrolla el instituto en el cual tú participas y que ha venido trabajando de manera coordinada con gobiernos y con ciudadanos. Pues el ITDP lo hacemos como dos grandes cosas. Por un lado, hacemos mucha investigación sobre qué significa tener un buen sistema de movilidad, cuáles son las mejores prácticas que se han dado en el mundo y también cómo calificamos las prácticas que se han dado en nuestro país, ¿no? Y por el otro, utilizamos toda esa información para apoyar a los gobiernos locales. Nosotros trabajamos directamente con municipios, con la Ciudad de México, por ejemplo, ayudándolos a implementar proyectos, ¿no? Ayudándolos a mejorar sus proyectos de ciclovías o de proyectos estilo el Metrobús, ¿no? Y que sean las mejores prácticas y que tengan el mayor impacto en todos los usuarios. Vamos a ver, algunos amigos fuimos a entrevistarlos a la calle y les preguntamos qué significa para ellos dejar el auto si lo quieren hacer y qué alternativas viables ven ellos en caso que dejaran el auto. Veámoslos. Claro que sí, una de ellas la bicicleta. Sí, hay muy buenas alternativas. De hecho, el Ayuntamiento de Morelia ha estado improvisando o estado haciendo ya la cuestión de las ciclovías. Entonces se está trabajando en ese sentido también en la ciudad de Morelia, Michoacán. Yo creo que la alternativa de las bicicletas aquí, la verdad, sí es bien importante. La verdad es que uno viene aquí a México y a veces con las marchas y movilizaciones que hace la gente en algunas demandas que tienen, nos complican. La verdad, el tráfico se pone muy, muy fuerte, muy pesado. No, porque en México el transporte público es deficiente, no es de buena calidad. Entonces, por eso la gente prefiere mejor viajar en su automóvil y no usar el transporte público. Yo creo que sí, pues ahí está el transporte público y ahorita lo de las bicicletas, ¿no? Pues yo sí creo que hay buenas alternativas con lo de Ecobici. Ya últimamente he visto que hay muchas bicicletas. No, yo creo que todavía no hay suficientes. La bici es una buena alternativa, pero no es seguro. No, todavía no, yo creo que falta educación vial para poderlo hacer, espacios donde dejar las bicicletas en las calles y seguridad, básicamente. Sí, están las condiciones. Nada más con mucha precaución porque a veces los automovilistas no respetan a los ciclistas. Yo en lo particular soy una ciclista y he tenido varios accidentes porque el automovilista no respeta también a veces. Hay que tener una conciencia muy fuerte ya con los automovilistas para poder ir avanzando en ese tema con los ciclistas. La verdad, los automovilistas son muy atrabancados, se meten, se pasan altos. O sea, la verdad es que aquí se debe crear una cultura de la utilización de la bicicleta por un medio alternativo y sobre todo la contaminación que hacen aquí en el Distrito Federal, la verdad. Los autos muchas veces no cuidan a los que están en las bicis y también las bicis se pasan los altos y
pero digo, es una muy buena propuesta. Siento que es un poco escaso. O sea, creo que debería de haber más transporte. O sea, más, no sé, el Metrobús, por ejemplo, a horas pico, pues viene bien lleno, debería haber más, pues más camiones, ¿no? Como pudimos observar en los testimoniales, muchos ciudadanos lo que nos dicen es que parte del problema para encontrar soluciones a sistemas de movilidad que pueden ser el uso de la bicicleta, el uso de las vías peatonales, es que hace falta una mayor cultura en el cuidado tanto al peatón como al ciclista. Sí. Me gustaría que nos platicaras qué ha hecho el instituto al que tú perteneces para fomentar esa cultura, no solamente de participación ciudadana, sino sobre todo de respeto a los usos alternativos del automóvil. Sí, creo que es muy importante justo en el tema de seguridad, ¿no? Ellos hablan de que no se sienten seguros andando en bicicleta, ¿no? Y por un lado es una parte de cultura, pero creo que también es una cuestión de infraestructura, ¿no? Cuando la gente va sobre una ciclovía, no se siente ¿Segura? No, sobre una ciclovía se sienten más seguros que si van junto con el coche, ¿no? Entonces, por un lado, sí, todos los usuarios de las calles, peatones, ciclistas, automovilistas y transporte público, tenemos que aprendernos el reglamento de tránsito y aplicarlo. Pero por el otro lado también hay como todo un trabajo de gobierno, tanto del lado de proveer la infraestructura para que todos los usuarios de la calle se sientan seguros, ¿no? Y estén en las mejores condiciones de seguridad, y también hacer valer los reglamentos de tránsito. Hoy mucho de lo que vemos en nuestra ciudad es que es completamente impune. La gente se pasa un alto, ¿no? Y pues también lo hacen no porque pasa nada. nunca hay una consecuencia. Entonces creo que como ciudadanos tenemos que, pues por un lado, aplicar las reglas y exigir que se las apliquen a todos los demás, ¿no? Nuestros amigos de las redes sociales nos han venido contestando un poco lo que hemos venido platicando. Y, por ejemplo, Eduardo Cervantes de la Ciudad de México nos dice que parte del problema de un sistema de movilidad eficiente es que hace falta de planeación de los horarios y que muchas veces ellos como usuarios del transporte público pues pasan poco los camiones, pasan poco los vagones del metro, y eso lo que hace es que se acumulen las personas que están esperando que llegue el transporte público, y eso pues afecta la expectativa que tienen de un buen servicio. Marta Alfaro del Estado de México lo que nos dicen, en algunas partes como en la Ciudad de México el transporte es subsidiado, pero en otras partes, porque ella vive en la frontera del Estado de México y la Ciudad de México, dice que es más caro el transporte en el Estado de México, y que eso lo que significa que una gran parte de su economía familiar se va a pagar el costo del transporte y les afecta de manera importante su calidad de vida. Carla Ramírez de Monterrey lo que nos dice es que hace falta también un proceso en donde los ciudadanos respeten los espacios públicos, tengan la cultura de cuidar el transporte público, es decir, que esté limpio, que esté seguro, y que también los que conducen los automóviles, los que conducen los camiones, pues que también respeten a los otros automotores, a los otros conductores, y que también respeten el mobiliario urbano. En la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son las mejores prácticas en materia de movilidad que podemos implementar en nuestras ciudades? Pues creo que, primero que nada, mejorar el transporte público. Muchísimas ciudades del país ya están moviéndose hacia sistemas de movilidad, lo que nosotros llamamos sustentable, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, acaban de inaugurar su sistema de bicicletas públicas, que se llama Mi Bici. También están haciendo muchísima infraestructura ciclista. Tienen un BRT que se llama el Macrobús, ¿no? También León, por ejemplo, tiene un sistema integrado de transporte en toda la ciudad. Entonces, creo que todas las ciudades mexicanas, todas requieren transporte público, eso sí es básico para todas, y creo que hay como muy buenos pasos. Proyectos como el Metrobús, ¿no? Dan muchísima calidad de transporte, reconvirtiendo, ¿no? La gente muchas veces ve los microbuses y dice, no, pues es que eso no es un transporte de calidad, ¿no? ¿Y cómo podemos convertirlo en transporte de calidad? Es moviéndonos hacia sistemas como los BRTs. O, por ejemplo, en nuestras ciudades la mayoría de los viajes no son largos. En muchas ciudades, sí, en la Ciudad de México ir del Estado de México al sur de la ciudad, pues tal vez no es posible en bicicleta. Pero hay muchos otros viajes que sí se pueden hacer caminando, que sí se pueden hacer en bicicleta, ¿no? Y que las ciudades pueden empezar a apoyar a sus ciudadanos construyendo infraestructura para que ellos puedan moverse de manera segura.
Uno de los temas que también hemos observado, los que somos usuarios del transporte público y usuarios de nuestro automóvil, se refiere a la falta de una infraestructura adecuada, pero también se refiere a que no hay personas que estén manejando y administrando el tráfico en las ciudades. Hay licenciaturas que hablan de la economía del tráfico, y muchas veces lo que sucede es que tú tienes al oficial de tránsito que en lugar de mejorar, está empeorando el tráfico. ¿Cuáles son las herramientas eficientes que podemos acceder a los ciudadanos para poder mejorar el tráfico en las ciudades? Mira, sonará un poco raro, pero nosotros creemos que la mejor solución para ese tipo de problemas es que las calles sean para todos. Por ejemplo, hoy también muchas veces, ¿por qué se genera el tráfico? ¿No? Pues es que los coches se pasan y ya después los otros ya no pueden cruzar, o pues el ciclista no tiene un carril, entonces tiene que ir entre los coches, entonces eso hace que los coches se tengan que detener, los camiones están haciendo parada cada 5 segundos, ¿no? Las banquetas no están en buenas condiciones, entonces los peatones tienen que bajarse, entonces eso crea cierto caos, ¿no? Cuando tenemos calles para todos, donde hay espacio para el transporte público, espacio para los automóviles, espacio para la carga, ¿no? Los camiones de carga son muy importantes para como la economía en la ciudad. Espacio para los peatones, espacio para los ciclistas. Cuando van separados y cada uno tiene su espacio, también es mucho más fácil, ¿no? Optimizar el uso de nuestras vías. Creo que eso es una cuestión muy importante y que hoy no se está haciendo. Hoy estamos haciendo segundos pisos y muchísima infraestructura vial para los coches, pero se nos está olvidando dónde es el espacio para el transporte público, para los peatones. Y si olvidamos a cierto sector de la población, pues nunca vamos a tener un sistema de movilidad óptimo. Algo que también hemos observado es que en las ciudades hoy cada vez hay más motocicletas. Yo, por ejemplo, vivo en un departamento y veo en los cajones de estacionamiento que ya mis vecinos también ya tienen motocicletas. Y la motocicleta se ha convertido en un instrumento alterno para poder combatir el tráfico. Pero como tú bien lo mencionabas, al no haber un carril también se convierte en parte del peligro porque no respetamos al motociclista. ¿Qué mejor práctica podemos utilizar para que conviva el automovilista, el camión de carga? Porque también en México no se respetan los horarios de los camiones de carga. Entonces tú ves en vialidades importantes grandes camiones que llevan carga, el ciclista, el motociclista y el peatón. Creo que, por un lado, existen, o sea, como dije ahorita, podemos dividir el espacio y decir, aquí tienes tu espacio el ciclista, el automovilista, el peatón. Y eso un poco asume que cada quien va a ir a su velocidad, ¿no? El coche va muy rápido, el transporte público también, y los peatones y los ciclistas pues van un poco más lento. Pero también otra opción que tenemos es hacer lo que en otras ciudades se hace, que le llaman las zonas 30 o zonas de tráfico calmado. Sobre todo como en calles más chiquitas, ¿no? En calles locales, en calles dentro de las colonias. Y eso lo que implica es no separar el transporte, ¿no? Sino que todos convivan armónicamente. Y eso solo se puede hacer si todos reducen su velocidad, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, pero ¿cómo esperamos que todo el mundo vaya más lento? Pero en realidad lo que estamos haciendo es que las personas que van en modos no motorizados puedan convivir de cerca con otros modos de transporte. Por ejemplo, si tú vas en bici no te vas a sentir seguro si el coche pasa a 100 kilómetros por hora. Pues si el coche va a 20, ¿no? Ya puedes convivir tú con ellos. Y creo que también específicamente en el tema de las motos, ese es un poco el problema de por qué no es compatible que vayan las motos en una ciclovía, ¿no? Porque las motos van demasiado rápido y pueden desestabilizar a los ciclistas. Pero si logramos que todos vayan a una velocidad de no más de 30 kilómetros por hora, pues eso ya como nos ayuda mucho a que todos puedan convivir. Jimena, para finalizar, tenemos 2 minutos para concluir el programa. Okay. ¿Qué recomendaciones prácticas le haces a los ciudadanos para que entre todos asumamos la corresponsabilidad de mejorar el transporte público, pero sobre todo el sistema de movilidad de nuestras ciudades? Okay. Yo creo que son 2 cosas básicamente. Por un lado, las decisiones personales. Yo cómo me muevo, ¿no? Voy a utilizar el coche, digo, se puede, ¿no? La gente necesita hacerlo, es una herramienta útil. Pero ¿cómo lo uso? ¿Lo uso para ir a la tienda en la esquina o lo uso para moverme largas distancias? ¿Lo uso solo o voy acompañado, ¿no? Hago aventones, por ejemplo, con el resto de la oficina. En general,
como usuarios del transporte necesitamos aprender a cumplir con el reglamento de tránsito, ¿no? Y aprender a convivir con los demás usuarios y respetarnos. Y por el otro lado, creo que ya es una cuestión de como acción colectiva, ¿no? Cómo como ciudadanos nos organizamos para pedir a nuestras autoridades más infraestructura de transporte público, de peatonal o ciclista, que nos dé seguridad como usuarios. Entonces creo que eso también es muy interesante. Hay ejemplos muy, muy padres en México, por ejemplo, en Guadalajara, la sociedad civil en torno al tema de movilidad está muy organizada y eso es lo que ha logrado que el gobierno local se anime a hacer cosas, se anime a invertirle al tema. También en la Ciudad de México, ¿no? Hay experimentos de este tipo con, por ejemplo, Ciudadanos con Visión, que se hizo una agenda de movilidad que se entregó a todos los candidatos, ¿no? Para la jefatura de gobierno. Entonces creo que como ciudadanos tenemos que involucrarnos más, ¿no? Y no solo quejarnos de nuestras circunstancias diarias, sino también exigirle a nuestro gobierno, a nuestros delegados, a nuestros diputados locales y diputados federales que utilicen nuestros impuestos de la mejor forma posible. Jimena, muchas gracias por acompañarnos y gracias por el trabajo que han venido haciendo. Les agradecemos que nos vean en Buen Ciudadano y no solamente recapitular, el sistema de movilidad de las ciudades es un reto importante. México está creciendo y está creciendo en las ciudades y las ciudades pueden ser el espacio oportuno para que todos tengamos acceso a mejores oportunidades. El transporte público, las vías, las calles son de todos y todos somos responsables para cuidarlas y usarlas de manera mucho más efectiva. Muchas gracias por vernos el día de hoy y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.